Hola, doctora Alex, ¿me escucha? Hoy sí, se escucha muy bien. Ay, doctor, qué vergüenza haber tenido tantos problemas. No, así pasa para poder dar esta charla. Esperemos de que Sí, permítame. todo salga bien. Sí, muy bien. Entonces aquí yo estoy compartiendo en mi mural el en vivo. Bueno, como les estaba comentando también a mis seguidores, esta es la primera vez que yo lo por Facebook. Normalmente uso Instagram. Entonces ya vi que Facebook es un poquito más tedioso para poder utilizar. Pero igual, ya lo compartí por mis redes, entonces igual después yo les hago saber a las personas que les voy a dejar la grabación también. ¿No? Pero igual ya lo compartí en mis redes. Entonces los que gusten unirse, pues se van a unir. Así es. Doctor, primero que nada es un placer poder estar aquí, Igual, poder compartir tema con usted. Ah, ya volvió Maggie. Mire, le dije que iban a venir. Ya viene mi gente. no, pero Hola, mi Maggie. Bueno, chicos, les presento al doctor Alex Funes. Bueno, doctor, preséntese usted, cuéntenos su experiencia, cuéntenos un poco acerca de usted, primero que nada, porque la gente a mí ya me conoce. está bien. Yo soy el doctor Ale Funes, soy máster y especialista en pediatría, graduado hace casi más de 10 años en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Estuve sacando lo que es mi especialidad en el hospital militar y pues hasta esta altura ya tenemos una experiencia de más de 10 años con ello. El tema pues que queremos impartir el día de hoy, lo digo pues por los que están en vivo en mi página, es el de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un tema muy importante por la comunidad infantil que nosotros tenemos en nuestro país y en nuestras ciudades también, que adolecen varios niños con esto. No es tan común, pero sí se adolece. Y Claro, gracias por y la invitación. no, doctor, muchas gracias a usted por aceptar y entender que estamos aquí, lo vamos a ver desde una parte médica y desde una parte psicológica. Normalmente cuando yo suelo hacer en vivos, yo hablo mucho, pero esta vez quiero ceder y quiero pues que el doctor nos hable y nos cuente desde su experiencia, porque bueno, porque me imagino que van a haber personas de su página que nos van a ver. Me voy a presentar, doctor, porque supuestamente iba a ser en mi perfil, pero tuvimos que hacer un cambio técnico. Sí. Entonces, mi nombre es Sharon Bonilla, soy psicóloga, yo soy bueno, psicóloga infantil y yo me dedico a la divulgación pues, de información de este tipo de temas. Ahora, como le estaba diciendo el doctor, normalmente yo hablo mucho, pero esta vez pues quiero que él nos platique, entonces esto va a ser como una entrevista donde yo le voy a ir haciendo ciertas preguntas a él acerca del déficit de atención. Ese es el tema del día de hoy y pues él nos va a responder y vamos a ir haciendo retroalimentación. Una cosa muy importante que les quiero comentar, chicos, antes de que comencemos, es que este trastorno, déficit de atención, pues es multidisciplinario, porque hay muchos especialistas por los cuales pasa un niño muchas veces cuando tiene déficit de atención, porque este tipo de trastorno, pues puede tener síntomas de un lado, síntomas de otro, es multisintomático. Entonces hay diferentes especialistas que nos podemos ver involucrados en el tratamiento de un solo paciente. No todos es así, hay diferentes tipos, pero ya vamos a ir hablando de todo eso. Entonces, doctor, primero que nada, cuéntanos qué es el déficit de atención. Sí, el déficit de atención no es un trastorno nuevo, solo de que ha ido cambiando, igual como una vez lo dije con el autismo, de diferentes nombres. Esto prácticamente ya tiene como más de un siglo de haberse visto y ha tenido sus diferentes tipos de evolución hasta llegar al que nosotros actualmente tenemos. Entonces, siempre ha existido, no solamente es actual, pero siempre les digo a algunos pacientes, lo que sucede es de que ahora hay más médicos, hay más formas de poderse informar, pues lo tenemos a la mano prácticamente y cada vez pues los médicos nos estamos instruyendo y nos estamos actualizando en esto. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer diagnósticos más frecuentes sobre ciertas patologías que antes no se oían. Entonces, y estamos hablando de que antes, por ejemplo, decían que el autismo era de 10,000 personas, uno lo iba a tener. Ahora estamos hablando de 7 a 10 personas, uno lo va a tener. Claro. Y cuál es la causa, realmente todavía no lo sabemos, como lo que es el trastorno también de déficit de atención e hiperactividad. Igual,
como el autismo, realmente a veces estas dos patologías pueden ir un poquito unidas, pero no solamente el autismo. Entonces, es un trastorno del neurodesarrollo. Cuando hablamos del neurodesarrollo, no solamente lo estamos hablando desde que el niño sale de su vientre materno, sino desde que lo estamos hablando desde antes, desde que el niño se está desarrollando dentro de lo que es ¿cómo se llama? La matriz de la materna o de la matriz donde él está, pues incubándose, formándose, y eso equivale también porque se dice, aún incluso con esto, igual que en el autismo, que a veces tiene que ver lo que son factores nutricionales tanto en la madre, sobre todo en la madre cuando está en el momento de la gestación, para poder llevar a tener un neurodesarrollo o un desarrollo efectivo de lo que es el cerebro. Entonces, eso equivale a no solo formar una masa de carne ahí, sino de que toda esa masita dentro de su cerebro tenga conexiones adecuadas para que pueda tener un funcionamiento correcto de lo que es el cerebro, pero con toda su calidad que debe de tener para su buen desarrollo. Entonces, esto es un trastorno del neurodesarrollo. Es algo común dentro de la infancia, no tan común, pero a veces estamos hablando de un 7% de 100, 7 lo pueden llegar a tener, pero varía pues de ciudad, varía de país, no es totalmente certero, pero sí tenemos un porcentaje que tenemos que tener cuidado cuando miramos un paciente así. Sí. Y ahorita, doctor, con lo que usted acaba de decir, de el cuidado que tiene que tener la madre, cosas como no tomar, como no fumar, no drogas, tratar de tener un embarazo lo más saludable posible, nada de ansiedades extremas o de tristeza extrema, porque sea como sea, todo esto viene a afectar el desarrollo de pues, este bebé que está creciendo, entonces es bastante importante tener mucho cuidado a la hora del embarazo. Y muchas veces, además de causas, doctor, justo hoy en la tarde estaba leyendo que ya se ha adjudicado que una posible causa del déficit de atención y algo que, o sea, porque este trastorno, como se dice, ha venido avanzando con nosotros y ya podemos ver casos donde es adquirido, o sea, que un niño nace sano, o sea, todavía no hay muchos los estudios, pero ya se le está atribuyendo a que los niños nacen sanos y desde pequeñitos a tener sobreestimulación, tener un estilo de vida, por así decirlo, en todo su entorno bastante conflictivo, suele empezar a causar todo este mal funcionamiento del cerebro desde pequeños, este desarrollo de las habilidades mentales primarias, entonces suele causar esta distracción de los niños y todos estos síntomas. Entonces, además por ejemplo, de embarazos prematuros, además de lo que usted nos menciona, o sea, desde la gestación y todo esto, pues ya empezamos a ver cómo esto se está volviendo también una causa. En totalidad, sí, con certeza, todavía no podemos decir por esto, pero especulamos de una y mil cosas. O sea, el cerebro todavía, el estudio, a pesar de que llevamos mucho adelanto, es muy joven todavía, es muy temprano. Entonces, hemos venido aprendiendo muchos de esos, incluso en el DSM-5, pues en la Biblia de todo psiquiatra, psicólogo, hemos venido viendo a lo largo de los años, como usted mismo dice, cómo empezamos con, primero sobre la déficit de atención, y después cambiamos, no, es que ahora es déficit de atención con hiperactividad, y después, pero es que ahora hay sin hiperactividad, pero es que también hay combinado. Entonces, a raíz de cómo ha ido cambiando la sociedad, los estilos de vida y todo esto, se ha venido quitando, poniendo, ajustando a nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo ya me adelanté, pero háblenos de los tipos, doctor. ¿Usted cómo lo ha visto en sus consultas? Cuéntenos. Es que sí, es muy cierto lo que usted dice, porque estamos hablando también de un niño de que nosotros cuando lo miramos en los primeros días de vida, nosotros lo evaluamos, hacemos algunos tipos de pruebas que son ver si su cerebro se está desarrollando bien, pero hay muchas veces en que el desarrollo del niño lo hace solamente por tipos de reflejos. Y nosotros podemos decir, todos sus reflejos están bien, pero realmente a veces no podemos saber si sus conexiones sinápticas dentro de las neuronas están correctas, igual si sus transmisores también están funcionando de la manera correcta. Porque cuando hablamos de un trastorno, de lo que estamos hablando, se dice incluso que el problema existe lo que es en la sinapsis de las neuronas. Las neuronas están totalmente pegadas, hay un espacio, una entre ellas, aunque son millones de millones. Entonces se dice de que existe
donde la neurona descarga su neurotransmisor. El neurotransmisor es como una señal, tira Claro. una señal, pero a veces sucede de que esa señal o no la tira o la tira mucho. Ujú. Entonces, a ciencia cierta no se está seguro por qué es la causa esa. O tira muchos neurotransmisores o muchas señales, o tira muy pocas. Entonces, sí, a eso se van lo que son los tipos de medicamentos a usar, Ujú. aparentemente para que lleguen a ese lugar. Entonces, tenemos diferentes tipos de trastornos de lo que es de hiperactividad y de la atención. Tenemos lo que es el hiperactivo o impulsivo. Tenemos también el inatento. Cuando hablamos de Claro. inatento, que no está poniendo nada de atención. Y el otro puede ser una combinación de ambos, hiperactivo impulsivo con inatento. Entonces, cada uno también puede llegar a presentar lo que son sus tipos de modalidades y estar seguro qué es lo que está presentando el niño, aunque ya estamos diciendo, un niño que es inatento es un niño que prácticamente no está poniendo nada de atención, y el hiperactivo impulsivo es un niño que se va, no importa lo que esté haciendo, simplemente se va a ir a hacer lo que miro algo que le llamó la atención, él se va, deja de hacer lo que está haciendo y se va. O el hiperactivo, no importa qué es lo que hay arriba de un closet, él se va a subir y es posible hasta se va a tirar. Y no importa qué es lo que hay abajo, él se va a tirar. Entonces estamos hablando de un niño que está arriesgando su vida y por lo tanto hay que controlarlo. Entonces Claro. es necesario para eso. Y las dos cosas, un niño que de repente está muy activo y al rato se apagó. Ujú. Existen las tres formas y en esto pues equivale lo que son a veces que ustedes lo estudien y también uno lo tiene que tratar o diagnosticar. Y Claro. sí, No, perdón, doctor, perdón. Solo lo único que quería agregar es que fíjese que es interesante que, y se suele ver una diferenciación bien alta en estos tipos en cuanto a género, porque según la literatura, el déficit de atención únicamente propio, de que es déficit de atención sin hiperactividad e impulsividad, y, o sea, el que es únicamente de déficit de atención está más ligado a las niñas, se ha visto más en las niñas, y suele suceder que a muchas en temprana edad no se lo diagnostican porque de repente no son tan hiperactivas y los padres simplemente piensan que es que tiene falta de atención y esto. En cambio, en los niños se suele ver más que son allí sí impulsivos, hiperactivos y esa conducta, que viene acompañada muchas veces de la inatención o no viene acompañada, pero se suele ver más. Entonces, todos los estudios y las referencias se han encontrado o se han hecho en niños porque se les ha detectado desde temprana edad esto. Y llegamos al punto en el que está esta, pues esta nueva como tendencia, por así decirlo, o no tendencia, sino que se dice ahora que las niñas también sufren de déficit de atención, pero que las mayorías se lo detectan cuando están grandes, cuando ya las adolescentes, cuando ya los adultos dicen, es que esto no es normal. O sea, cuando dicen, este nivel de inatención que yo tengo, o sea, no es normal y suelen buscar ayuda y cuando se hacen los estudios, déficit de atención. Y cuando les hacen pues las preguntas acerca de si tuviste estos síntomas, hiperactividad y todo eso, suelen decir que no, pero siempre ellas viven con esto de que sí fui más despistada de lo normal, pero son personas, mujeres que se tratan de, pues de acomodar ante esa situación de, bueno, ya que no soy tan buena, uso una agenda, uso imágenes para acordarme, diferentes tipos de cosas. y en eso Entonces sí se ha unido a ver esto. sí, y en eso pasa, licenciada, que a veces miran a una niña que está quieta, dicen, es que la niña es más pasiva y el varón es más cabro, pero hay que ver si eso está dentro de los rangos aparentemente parámetros normales. Y vamos a hablar de eso, de que una niña, si es cierto, puede estar pasiva, pero hay que estar seguro que eso así sea, como usted dice. Y hablando de eso, aparentemente las estadísticas dicen que es más frecuente que el varón Uh -huh. tenga este tipo de trastorno que la niña. Entonces, Claro. evaluarlo. Sí, y es por eso mismo o sea, que hasta ahorita se está como esto de, sí, se había creído todo este tiempo que sí, es esto, solo en niños, es la prevalencia. Pero ahora, como ha salido tanta muchacha adolescente, adulta, a decir, pero es que yo también lo tengo, se han empezado a hacer estudios ahora en las nuevas generaciones, que todavía se están realizando y pues de repente vamos a aprender de todo esto nuevo, pero ahora se está creyendo, se está inclinando más hacia el lado que tanto
se ven niñas como en niños, pero con diferentes tipos y diferentes síntomas. Entonces, por eso es que decíamos al comienzo que es multiasintomático, o sea, tiene muchos síntomas. Muy bien, doctor. Entonces, ahorita me gustaría que nos comentara acerca de la comorbilidad, o sea, con qué otras enfermedades se suele ver desde la parte médica, desde cómo usted nos quiera contar. Cuéntenos. Sí, eso es bien importante porque a veces tendemos a confundir en los niños del trastorno del aprendizaje y de la hiperactividad en el asunto este de que se dice es un niño que tiene este problema, pero puede ser que tenga otro o incluso puede ser que tenga acompañado una enfermedad. Y vamos a hablar, por ejemplo, dentro de los procesos neurológicos son problemas de dislexia, problemas de que son discalculia, es un niño que no puede calcular bien o dice 2 más 1 son 5, cuando no es así. Niños que tienen trastornos del aprendizaje, pero no verbal, o sea, no lo puede expresar también. Él puede oír, puede entender, pero a veces no lo puede expresar, pero no es de que sea mudo, porque también hay que ver eso. Un niño que no es mudo, sino simplemente que no lo puede, ¿cómo se llama?, expresar. Los tics, o estamos hablando de un síndrome de Tourette, que se le llama, pero no nos vamos a meter tanto en palabras, sino de que también una discapacidad intelectual, trastornos del sueño, que son problemas neurológicos o psiquiátricos que el niño puede llegar. Un niño que no duerme bien, porque eso nos ha pasado, es un niño, por ejemplo, ahorita con ese asunto del teléfono. Claro. Entonces, los niños de que lo dejan de 7 a 12, 1 o incluso hasta las 2 de la mañana con el dichoso teléfono. Siempre yo les recomiendo a los papás que cuando un niño, si es posible, le puedan dar el teléfono hasta que tenga 5 años, pero Y después diría yo, en mi opinión, yo diría que hasta los 20 si es posible. No, bueno, no tanto, pero sí ya por lo menos unos 13, 14 años. Sí, pero sí, los psiquiatras lo han recomendado de que sea a partir de los 5 años, por los asuntos estos de que ahora ya nos meten a los hipotes a dichoso kinder y pre-kinder y tantas cosas que hay ahora. Entonces les están exigiendo ese tipo de tecnología, pero el papá es el responsable de decirle hasta qué hora va a estar con un teléfono. ¿Por qué no darle a un niño también un teléfono antes de esa edad? Porque estamos hablando de que el niño le estamos quitando juicios propios que él puede llegar a formar debido a que le disminuye lo que es la parte frontal de su cerebro. Eso se le llama una corteza prefrontal. Y esa es la área capaz de poder formular juicios. Entonces, un juicio, si no tanto placer, pero son más juicios. Pero si en esto está un niño de que no va a dormir bien, que era lo que vamos a ver, empieza pues al día siguiente a ser un niño de que está con rabietas, un niño de que empieza a loquear, por decirlo así, corre allá para acá, un niño de que tal vez se duerme demasiado tarde también y ese no es bueno. O sea, él va a cumplir con su ciclo circadiano, pero eso no es lo que tiene que hacer, porque me le está afectando lo que es sus transmisores y sus alteraciones nerviosas. Entonces, un niño que usted de repente lo va a ver que a veces incluso puede llegar hasta estar temblando, un niño que no duerme bien y pasan esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que ver en la familia qué pasa. Lo deja, hay mamás que dicen, ahí está con el televisor y yo me duermo y se queda ahí con el televisor. Hay niños que se levantan incluso de la noche y ellos me dicen, se levanta y está dormido, pero supuestamente se levanta. Bueno, ese es un tema bien bonito de hablar también, pero sí, otros trastornos que se pueden acompañar, hablamos de trastornos de conducta, depresión, ansiedad y así, pero que son muy necesarios. Igual pueden ir acompañados, estamos hablando de adolescentes, abusos de algunos tipos de sustancias, que hay que estar seguro que también se pueden introducir a veces como causa también de un trastorno, pero eso es más frecuente desde que los niños están así desde grandes. Y es bien importante hablar de los síntomas porque nosotros tenemos que ver el niño qué es lo que tiene, pues, cómo lo va a usted percibir, porque esto es importante. Por ejemplo, un niño que esté inatento, usted va a tener un niño que se va inatento. Puede estar un niño que usted lo tiene aquí haciendo algo y de repente está viendo un pajarito, está viendo una mariposa, se distrae fácilmente. Le tiene una dificultad muy grande para poderse concentrar porque el niño está pendiente de otra cosa menos de lo que lo ponen a hacer. Se aburre rápidamente. Puede tener problemas para poder completar una tarea que usted le deja. Por ejemplo, anda a traerme un zapato y el cipote va a traer otra cosa en vez del zapato. Entonces, o anda a
tráeme la tortilla y le va a traer la mantequilla. Esas son cosas que usted tiene que ir viendo. O lo manda a la pulpería a hacer un mandado, que la verdad es mejor no mandar a los niños a la pulpería actualmente, y le va a traer otra cosa. Y viene el papá y rácata la chancleta. Entonces no debe de ser así. Entonces son niños de que tienen esos problemas. Parecen no escuchar cuando se les habla. Usted le dice al niño, ajá, esto y esto, y aquel solo lo queda viendo, pero no reacciona y lo puede estar regañando y no reacciona el muchacho. Entonces estamos hablando de síntomas de inatención. Eso es el asunto. Sueño, los niños sueñan incluso hasta despiertos. Es cierto. Entonces, Eso eso puede llegar a pasar. Igual, usted lo está viendo, incluso queda viendo a un lado y hasta le puede comentar lo que está soñando, pero puede pasar. Y la otra también que pueden llegar a tener problemas para poder procesar una información rápida que usted le dice, ¿cómo es una información rápida? Tráeme una libra de harina, una libra de arroz, una libra de queso, y él se va, y tal vez solo se va a acordar de una cosa, pero no de todas. Entonces, tiene dificultad también para poder seguir las instrucciones que son válidas y necesarias para la vida. Entonces, estamos hablando si ustedes ven, o sea, son cositas que uno tiene que evaluar en el transcurso de que usted está con su hijo aquí en el consultorio, igual ustedes también, que lo están evaluando y tienen que ver eso. Lo bonito a veces del psicólogo, de que tienen ahí prácticamente hasta ¿cómo es? Un check. Con nosotros no pasa así, porque a mí me traen el niño y uno es el que mira algo raro. Ajá. Entonces empieza a preguntar algo, hace esto, pasa lo otro, pasa aquello. Aún incluso viene el papá y me dice, fíjese que yo pienso que el niño puede llegar a tener esto. Yo le iba a decir algo así, porque a veces, y uno le dice, yo le iba a decir algo así, pero cuando uno le toca ese tema al papá, sí, no le suele suceder, efectivamente. no le gusta. Entonces, decirle a un papá que su hijo tiene algo extraño, créame que a veces uno se la gana, porque ellos no quieren oír eso, ellos quieren oír de que su hijo tiene todo normal y que todo bien. Yo siempre les expongo a veces a mi paciente, cuando usted me viene acá y si tu niño tiene algo malo, yo se lo digo de inmediato, le guste o no, porque es mi responsabilidad y para eso usted me lo trae, no para decirle que su hijo está bonito y que es lindo, andarlo chineando y jugando con él. Yo le digo de inmediato. Y me ha pasado eso. Por ejemplo, a un niño a una mamá le dije, su hijo no mira. Y la señora cambió. ¿Y por qué me dice eso? Y me empezó casi a regañar, porque le hago esta prueba y le hago lo otro, y su hijo no ve, pero yo necesito que usted me lo vaya a confirmar con un oftalmólogo. Claro. Al final no lo llevó y él se fue para nuestro doctor, y sé que tenía un problema genético muy importante, pero no lo volví a ver. Y así también me ha traído, por ejemplo, otros niños con problemas que otros médicos no le han visto, y a veces yo le digo, su hijo es bien especial, y su hijo es un niño especial. Sí, es bien especial, me decía, el niño es especial. ¿Verdad que sí? Sí, pero según yo, ellos entienden qué es lo que les estoy diciendo. Y cuando yo les digo, no es que su hijo, ¿verdad? Que ya le dije. Doctor, casi no le escucho ahora. ¿Me escuchan? Ok, permítame, entonces será aquí. Ok, bueno, creo que son mis audífonos. Bueno, pero siga hablando, no se preocupe. Ahí. Entonces pasa eso, pero sí es importante decirles a los papás desde ese inmediato que me lo traen, hacer eso. Entonces, ¿qué otra? Porque como usted dijo, hay muchos síntomas y muchas cosas que ver. Entonces, por ejemplo, en un niño hiperactivo, de repente usted lo ve que va a mover las piernas y va a mover las piernas y va a estar ahí inquieto en una silla y no está quieto y se levanta, se sienta, se levanta y se sienta y el maestro, quédate quieto. Sí. Y lo empiezan a regañar. Por eso es importante de que el mismo maestro sepa de
este tipo de problemas. Sí. Sepan de autismo, sea de trastorno de déficit de atención y así otras cositas que ellos deben de saber porque lo que hacen, este niño es especial, este niño no estudia, este niño no trae tareas y peor si el niño vive con abuelita y No, peor si el niño estoy vive con contando. mamá que es soltera y peor si el niño ni la abuelita ni la mamá le hacen caso. Es Y, problema. y mire, doctor, que así ya hablando del tema de la educación, es, permítame, es que sigo escuchando mi eco y no sé por qué. Pero bueno, está bien. ¿Usted sí me escucha? Bueno, entonces lo que le estaba diciendo era que, es que como que se me va la... ¿Me escucha? Ah, Sí. ya volví. Es que no sé qué está pasando, si son mis audífonos o qué, pero bueno. Entonces, como le estaba diciendo, ya hablando de la parte de educación, porque yo también fui docente bastantes años al inicio de mi vida, lo que usted menciona acerca de como maestro poder identificar esto, porque hablando del primer contacto de este tipo de casos, los padres de familia, o sea, a veces pueden llevar a sus hijos a una revisión médica, como usted mismo lo dice, y de repente ellos no saber nada, no sospechar nada. Y muchas veces o sea, les corresponde a ustedes o les toca a ustedes poder dar esa noticia de que, bueno, esto está pasando, necesito una segunda opinión, lo que usted menciona. Pero la segunda casa de un niño, y muchas veces donde más tiempo pasa es en la escuela. Entonces, como usted mismo dice, la importancia de poder ver, de poder comunicarle a los padres el hecho de algo está sucediendo, está teniendo dificultades para poder aprender, está teniendo dificultades para poder relacionarse, para poder hablar, una de mil cosas. Entonces sí es muy importante, como usted dice, que los maestros, si bien es cierto, no son psicólogos, no son médicos, pero tener por lo menos una noción general acerca de este tipo de trastornos y por lo menos poder dar una alerta a los padres, porque suele Así es. suceder. Es muy importante, somos un primer contacto. Se lo digo porque incluso yo trabajé con preescolar. La mayoría del tiempo que yo trabajé de maestra, trabajé con preescolar. Y yo podía observar, yo siempre he estado trabajando con niños todo el tiempo, entonces de repente cuando tenían problemas para tener la atención, para tomar el lápiz, para hacer sus tareas y ese tipo de cosas, cuando se suelen ver desde tan chiquiticos y se suele intervenir, y cuando uno de maestro sabe qué hacer, cómo apoyar, cuándo decir, vamos a trabajar en esto extra, vamos a hacer esto, solemos ver que este déficit de atención que de repente podía el niño traer predisposición, a ser atendido así desde tan chiquititos y de poder decirle a los papás como, bueno, tiene que hacer actividad física, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, podemos ver que, o sea, el niño de repente puede tener la predisposición, pero va avanzando y se logra acoplar. Y eso es muy importante porque si un maestro sabe cómo utilizar de repente, por así decirlo, el déficit de atención a favor, suele ser muy bonito, muy importante, porque yo recuerdo que yo tenía niños que desde entrada, que venían 4 añitos y yo los miraba que así. Y yo me acuerdo que yo decía, ya lo miraba. Entonces yo lo que hacía era que cualquier cosa que era de repartir, cualquier cosa que era de recoger, cualquier cosa que implicaba moverse y hacer, eran los primeros a los que yo nombraba. Y fulanito va a ser el encargado del día, y él va a hacer eso. Entonces, incluirlos de tal modo que ellos empiecen a sentir, o sea, que no son excluidos. Y otra cosa que también me ayudaba mucho, doctor, es que, como usted menciona, esta parte de la corteza prefrontal, la corteza frontal, también entender de que en esta parte de aquí están todo lo que son las funciones ejecutivas, que nosotros los psicólogos lo vemos desde este punto, las funciones ejecutivas, el juicio, las amistades, o sea, todo, el saber regular los impulsos, el autocontrol, todo esto. Entonces, entender de que muchas veces los niños que sufren de déficit de atención, autismo, todos esos trastornos tienen mucha dificultad para poder relacionarse con los demás niños, saber cuándo detenerse, saber cuándo sí, cuándo no. Entonces suele costarles mucho hacer amistades. Entonces, cuando nosotros como maestros podemos identificar eso desde pequeños, poder enseñarles como mi amor, por ejemplo, a que sigan las reglas, a que cooperen y volvernos canales para ayudar a estos niños a que aprendan a relacionarse con los demás. Entonces es bastante importante porque si esto, en cuanto a psicología, hablando del déficit de atención, el hecho de que los niños no pueden hacer amistades, es frustrante porque imagínese si usted es un niño y usted quiere jugar con sus compañeritos y sus compañeritos no quieren porque usted de repente no respeta que ellos digan que no.
Usted quiere seguir jugando el mismo juego aunque ellos no quieran. Usted no, por lo mismo de esa dificultad, tampoco sabe esperar su turno y esas cosas, entonces suele ser difícil. Pero cuando logramos, pues, entender esto, podemos ayudar a que todo esto se vaya mermando, calmando y lograr integrar a los niños. Y eso es muy cierto lo que usted dice, Maya. El déficit, el trastorno de déficit de atención se va a poder diagnosticar a partir de los 3 años más o menos. Ujú. Antes realmente no. Entonces, como usted lo dice, un niño de que esté inquieto, muy hiperactivo, porque yo tenía, por ejemplo, una sobrina política que aquí a cada rato la regañaban porque ella terminaba rapidito sus tareas y después ya andaba molestando a los otros niños, viendo a ver qué hacer, ver lo otro. Incluso las ponían a estudiar y ella rapidito, ya, entonces ya la tomaban como una niña hiperactiva, cuando eso no es una hiperactividad, simplemente que es una niña con un nivel mayor de inteligencia que Claro. rápidamente forma sus juicios de lo que está estudiando rápido, le entiende y no necesita, pues, es diferente a los otros niños. Ujú. Entonces ya la toma como una niña hiperactiva. No es lo mismo también un niño hiperactivo como lo que estábamos hablando o impulsivo, sino de que es un niño inquieto. Es un niño de que quiere hacer otras cosas, que ya terminó lo que tenía que hacer y ese es el problema de los maestros también, que Ujú. quieren que todos los niños estén quietos. Cuando aquí, porque esto es parte de Honduras, aquí en Honduras lo que quieren es que todos los niños estén sentados, la maestra esté en su pupitre y el niño sentado. No hacen una excepción o no hacen aparte, este es un niño diferente, vamos a ver por qué es así. Entonces, no todas, ¿verdad? Las maestras o maestros hacen eso, pero eso pasa. Entonces, tienen ellos de qué saber que es un niño hiperactivo porque tiene un problema o porque es un niño simplemente inquieto, que es muy diferente a eso. Y es necesario de que si el maestro mira ese tipo de problemas, y a veces digo, es necesario que un colegio tenga su psicólogo, más si es privado, Eso sí. que tenga su psicólogo, que no todos los niños van a ser iguales, si es bien Claro. diferente. Entonces, remitir ese niño al psicólogo para que lo pueda evaluar y que el psicólogo esté realmente para lo que está, no que vaya a decir, ay, otro niño, ay, otro, está para lo que está, pues, porque eso puede llegar a poner. Entonces, es bien difícil este asunto en nuestro país, pero es algo que se debe de hacer. Igual con los niños que son impulsivos. Los niños impulsivos son bien impacientes y este es Claro. parte de lo que es los tipos de trastornos de déficit de atención o hiperactividad. Son bien impacientes, a veces pueden llegar a hacer comentarios, digamos, inapropiados o decirle Sí, algo al por el compañerito. control del juicio que ellos tienen nublado literalmente, o sea, no tienen un Y filtro como nosotros. Ajá. entonces pueden llegar a ver un niño con anteojos y lo van a empezar a molestar o decirle algo Sí, que tal vez él ve en su muñequito y simplemente lo refiere al niño. Pero sí tienen a veces dificultades ellos en el niño impulsivo de no esperar. Ellos no esperan, claro, sí. ellos ya quieren aquello, ellos ya quieren lo otro y están inquietos en una fila y no pueden esperar y quieren ir o a veces se empujan a otro niño porque ellos quieren llegar ahí o que quieran que a él ya se le dé lo que se le tiene que dar. Exactamente. Entonces, como usted dice, son síntomas o podemos hablar de signos que casi no son síntomas, son signos que un niño presenta que lo tiene que ver por fuerza. Entonces, Claro. no se pueden separar esas situaciones, licenciada, en este lugar. Sí. No, y es muy importante, o sea, porque todo juega un papel importante. Por eso decíamos al comienzo, en este tipo de trastornos del neurodesarrollo, porque entendemos que el neurodesarrollo implica desde que nacen los bebitos y eso va avanzando. Y en esta faceta, o sea, en este crecimiento, vemos, como decíamos, muchos especialistas, que si los maestros, los pediatras, psiquiatras, psicólogos, y cada uno de nosotros, pues, cumple un rol. Porque, por ejemplo, en su caso, el poder dar la señal de aviso, el poder observar pues en la parte del tratamiento, si lo necesita médico, los cuidados que se necesitan, tanto de atención, que si las vitaminas y todo eso, y tanto el área psicológica, lo que nosotros trabajamos es poder ayudar a esos niños a superar estas situaciones, por ejemplo, lo del control de impulsos, que aprendan a tener amistades, que se puedan controlar, toda esa parte
que va acompañado, o sea, es interdisciplinario. Y en el aspecto de los maestros, muchas veces hay maestros que desde que uno manda un diagnóstico, no siempre, pero hay muchos que ya saben y pues logran acomodarse, pero en otras ocasiones somos nosotros los psicólogos los que mandamos las recomendaciones a la escuela. Lastimosamente, nosotros como psicólogos, lo que nos compete en la escuela es únicamente poder mandar las recomendaciones. No es que podemos obligar a las instituciones a que, bueno, sí, vamos a, pues a obligarlos a que sigan las recomendaciones. Entonces, también allí lo vuelve muy difícil porque el hecho de que usted quiera hacer un buen trabajo y yo quiera hacer un buen trabajo, también va a depender del trabajo de mamá y papá que nos apoyen con las actividades y las recomendaciones y la escuela también que nos ayude con las recomendaciones. Entonces, por eso es que muchas veces en nuestros países se vuelve tan difícil poder tratar esos trastornos en totalidad y poder avanzar en realidad, porque nos vemos con esto de que, bueno, si la maestra nos apoya, si la mamá nos ayuda con las tareas, si el psicólogo está ayudando, si el doctor está ayudando, ¿me entienden? Entonces son todas estas áreas que, bueno, que tenemos que ver, porque incluso en muchos de los casos se incluyen a neurólogos, se incluyen a psiquiatras, o sea, por eso decimos que muchos vemos de todo y estamos en esto de, bueno, yo trato esta parte, esta otra parte, la maestra esta otra parte, para poder ayudar en realidad a que estos trastornos pues progresen y los niños no se queden estancados. Porque como usted menciona, el hecho de que un niño, bueno, hacer trastorno en el neurodesarrollo sigue al niño, o sea, lo sigue, se vuelve adolescente, lo sigue, se vuelve adulto, lo sigue. Y vamos viendo que los síntomas van creciendo y se van transformando a medida de la edad. Hay muchos niños que cuando son chiquiticos se destrata y efectivamente cuando crecen suelen gustarle cosas como trabajos que involucren moverse, ser activos y todo, pero no lo controlan porque ya han venido de chiquiticos tratando todo esto y aprenden actividad para poder compensarlo y la verdad es que ya de adultos, o sea, no es tan perceptible que usted lo vea y diga, ah, sí tiene déficit de atención, pero hay otros casos que no los tratan desde chiquiticos, van creciendo y se vuelve muy, muy, muy difícil. Los niños con déficit de atención, o sea, empiezan a desarrollar problemas de conductas, depresión, ansiedad, todo lo que veníamos hablando, conductas delictivas, es algo que solemos ver mucho también, porque esos niños, al tener todo eso que estamos hablando, no son bien vistos, no son bien aceptados, problemas en la escuela, problemas con los papás, problema aquí, problema allá, entonces suelen caer en otro tipo de cosas, adicciones, conductas peligrosas hacia ellos mismos, entonces es una mezcla así de todo. Entonces, también, doctor, me gustaría que nos contara, porque sé que el tiempo estamos un poco cortos de tiempo, acerca del tratamiento médico. ¿Qué tenemos de parte médica? Siempre recordar que el trastorno del déficit de atención e hiperactividad no es una enfermedad, porque a veces se puede encauzar ahí al niño. Él es Claro, enfermo, sí. él es especial. Sí, especial en el asunto de que hay que hacer algo por él, pero no es Claro, va a ser siempre de esa forma. Un niño que esté totalmente bien medicado, él va a controlar todo lo que es tanto su inactividad como su hiperactividad o claro. inatención, como estamos hablando. Lo va a ir controlando poco a poco y eso pasa. Y antes de entrar en eso, sí me gustaría saber, decir que el déficit de atención tiene algunas causas, pero realmente no se saben cuáles son sus causas. Claro. Se habla de que puede llegar a ser un proceso genético, pero no está totalmente claro o desarrollado ese asunto. Podemos hablar incluso de factores ambientales, ahora Sí, estamos hablando de radiación, por de el asunto todo. de las antenas que están por todos lados, y si no hay algún tipo de publicación en cuanto a eso, pues lo van a esconder, no lo van a sacar, porque en Sí, no algunas les cosas sí conviene. he sabido que realmente eso afecta, pero no se ha sacado. La gente que consume tabaco o que también consume alcohol durante el embarazo, como lo que usted dijo, Claro. eso me le puede afectar. Ahora, el asunto es de que una mujer de que fuma tabaco, lo que le está proporcionando al niño es tipo de sustancia rara, pero también una falta de oxígeno correcto, lo que es para un niño que se está desarrollando. También podemos hablar de algunos tipos de lesiones cerebrales, pero también igual no está tan claro eso, que una lesión cerebral haya causado ese trastorno. Ahora, consecuencia a eso, si se dañó el cerebro,
pues puede llegar a afectar no solo a quedar el niño así, sino a hacer otras cosas más. Un niño que también puede provocar convulsiones debido a un trauma cerebral, que eso está dado. Ah, hay algo bien bonito, por ejemplo, que yo no le doy chocolates al niño a tal hora porque se me pone loco. Entonces, a veces se ponen a decir de que en algunas veces de que por darle eso el niño ya está así y con darle eso se vuelve peor. Entonces, a veces también quieren achacar el asunto por el azúcar o darle dulces o darle pan dulce, lo que usted como se le quiera llamar. Entonces, lo han visto como tal, pero realmente no hay un tipo de estudio con respecto a lo que es el dichoso azúcar. Sí es cierto, no solo es el azúcar, el café, hay niños que toman café. Sí, Los abuelitos miran al abuelito tomando café, el niño también quiere su tacita de café. Ese es igual, me lo va a poner loco, pero el café en el niño no hay que hacerlo de esa forma. Entonces, traten de evitar esos tipos de azúcares para poder, ¿cómo se llama? No hacer de que el niño pues tenga más energía en él y quiera salir sí. disparado. En los comentarios nos estaba diciendo bueno, creo, sí, Patty creo que era que se llamaba, estaba viendo que decía que la alimentación juega un papel muy importante y o sea, efectivamente, la alimentación juega un papel muy importante. Continuando, perdón. Sí, vaya, por ejemplo, en el autismo también, sí es cierto, con una alimentación mucha en carbohidratos empieza lo que es afectar también todo lo que es la microbiota intestinal y estamos hablando de una conjunción entre el cerebro y el intestino. Si usted se alimenta bien, su intestino va a funcionar bien y por tanto también en la conexión que existe neuronal entre intestino y cerebro hay una mejor función de ambos. Y hablamos de que hay ciertas bacterias que puedan hacer cierto tipo de productos de desecho que afectan nuestro cerebro. Entonces, y eso se ha visto en el autismo que cuando damos cierto tipo de probióticos, se le cambiamos la forma de alimentación, quitamos gluten, quitamos azúcares, estamos hablando de harinas refinadas, ¿verdad? Pan, etcétera. Entonces, el niño mejora su tipo de forma de ser, el niño cambia, así lo Claro, cambia. Aparte también que es importante lo que es la actividad del niño, no solamente quererlo tener sentado o encerrado en la casa, porque eso mejora lo que es el estado anímico y el estado cerebral, las conexiones, etcétera. Porque sí, el ejercicio tiene muchas ventajas en cuanto a eso. Y esto claro, sí. Sí, sí, sí hay, ¿cómo se llama? Tratamientos en esto. Son de tipo medicamentoso, pero no solamente así. Pero igual, el niño cuando lo traen del médico, uno hace cierto tipo de diagnóstico y sí lo puede llegar a hacer un diagnóstico, pero es más preferible de que uno lo pase a una persona que tenga más tiempo, por decirlo así, para que esté con un niño, sí, sobre todo lo que es un psicólogo como usted. Y si no, si el niño tiene un problema agregado, se manda donde el neurólogo, se tiene que mandar donde el psiquiatra también para que lo pueda evaluar. Por ejemplo, niños que tienen trastornos de conducta o trastornos ujú, del sueño, hablemoslo así también, se tiene que mandar. Entonces, sí, existen diferentes tipos de medicamentos que se le tiene que dar al niño. Ahora, no hay uno que me pueda decir, démosle esta, que este es el que me lo va a sí, tranquilizar. Cuando al niño se le empiezan a dar los medicamentos, se tienen que ir probando. Se tiene efectivamente. la dosis, la frecuencia y el periodo de prueba a veces puede ser de 3 meses, 6 meses. Y ya según eso va pasando, se va adaptando el tratamiento para que es el medicamento. Si es un niño que es hiperactivo, lo vamos a tranquilizar. Si es un niño también que tiene inatención, como lo que hemos hablado, lo va a mejorar. Entonces, pero no hay un medicamento de oro para el tratamiento. Hay muchos de ese tipo de medicamentos que uno tiene que utilizar, pero prácticamente el pediatra ni el psicólogo están, como se llama, tan Claro, aptos como poder prescribir. Entonces se tiene que mandar a donde de un psiquiatra psiquiatra. para que lo pueda prescribir. Entonces, ¿qué equivale esto, licenciada? Me lo trajo
mí es un costo. Claro, exacto. Lo Es tiene que que eso es lo que sucede. es otro costo. Lo tiene que vender el neurólogo, es otro costo. Otra cosa. Y si el del psiquiatra, el neurólogo con psiquiatra, es otro costo. Entonces, al final, ¿qué se va a optar? No llevarlo o esperar, o compro esta medicina porque me cuesta casi 2.000 empiras, las 30 pastillas, porque, y vamos a probar, el doctor me dice de que va a probar, que a ver si este le va a llegar. Entonces, puede ser de que el papá no lleve a su hijo si es Claro. un niño de escasos recursos. Sí existen aquí en San Pedro Sula un hospital, tanto que Sí, mira psicólogo como psiquiatra, y le pueden ayudar, que es el Hospital San Juan. San Juan de Dios. Ujú, San Juan Entonces, de Dios. ellos le pueden ayudar y uno los puede referir a esos lugares. Pero si no podemos tampoco decirle al papá tanto tiempo se le va a dar, como a veces lo usamos en las convulsiones, que si en 2 años ya no hay convulsión, se lo quitamos. No, Claro, si el niño, a medida él va creciendo, él va mejorando sus conexiones nerviosas en su cerebro, entonces sí él va a ir teniendo diferentes tipos de cambios. claro. Y lo que estábamos hablando, del ejercicio, la alimentación, el estado, ¿cómo le podemos, dentro de la familia? Ujú, Porque sí, la parte psicosocial, o sea, de la familia, el los ambiente, o sea, son diferentes amigos pilares, y el claro, ambiente, entonces no solamente es la medicina, claro, y la gente cree que al dar la medicina va a mejorar, y no es así. Entonces, exactamente. la actividad de sus compañeritos en la escuela, porque también lo pueden apodar, le pueden hacer su bullying, y eso Puede también suceder afecta. mucho. El mismo maestro que no lo trata bien. Entonces, el Sí, tratamiento no solamente es medicamentoso, sino de que también es, como usted dijo, el ambiente es social, eh, y muchas otras cosas más. Por ejemplo, yo les he dicho a algunos papás que me traen aquí niños de 8 meses, 6 meses con acidez estomacal. Entonces, ¿qué me ujú, dicen? Es que el niño no quiere comer. ¿Y por qué no quiere comer? No sé, me dice, le doy la leche y no nada, o a veces la vomita. Y entonces ya lo empiezo yo a revisar y yo le digo, el niño tiene una acidez. ¿Y por qué? Me dice, el niño está estresado. El niño está estresado y ustedes lo tienen estresado. Y porque nosotros, me dice, bueno, vamos a ver, hay pleitos en su casa, pelea mucho, se gritan. No, me dice, claro, todo bien. Entonces, ¿hay alguien que llega a la casa a hacer bulla, a molestar? No, me dice. Entonces yo voy por lo contrario, voy al revés. ¿Se ríen mucho? Sí, me dice. ¿Ponen música en alto? Sí, me dice. Eh, pero no es mundana, es cristiana, pero sí oímos música en alto. Eso me estresa al niño. Entonces, lo mismo es el tipo de ambiente que le puede poner al niño en su casa, también eso tiene que ver con, porque aún se ha visto de que la misma música que ahora actualmente hay, entonces, estresa a un niño. O sea, imagínese claro, un niño con este tipo de problemas, si usted, papá, usted, hermanita, usted, tío, tía, prima, me le está poniendo un reggaetón al niño, sí, no me le está ayudando neurológicamente al niño. Así si claro, el niño tiene 3 o 5 años, ¿y qué lo van a inducir a bailar perreo, le llama? Y eso, pues realmente tienen de que ayudarle al niño a que él se impulse a mejorar sus cosas. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Si usted no lo sabe, busque YouTube, que ahí salen un montón de formas de cómo poder estimular a su niño para que él pueda tener un mejor desarrollo neurológico. Pero si usted me lo estimula de otra forma, aunque se rían mucho, para el niño lo puede tomar como un estrés y él realmente a veces no puede saber qué es lo que están haciendo. Otra cosa que a veces les digo también es, dejen de hablar cosas difíciles que han pasado en el país. Por ejemplo, están con el niño dando de mamar en su pecho y están ahí con el niño y fíjate que al fulano de tal lo mataron, y fíjate que al fulano de tal le metieron tantos tiros, no puede ser, y la otra, y el niño capta todo ese lo tipo de estrés, como percibe, también lo va a hacer, claro, va a recibir el niño de 3 a 5 años, va a recibir ese estrés. Entonces, ¿qué me le están ayudando al niño a poderse desarrollar mentalmente? Hay niños incluso de que me han dicho, es que me van a venir a matar, es que me van a wow,
Eso yo lo he oído. Es que me van a venir a matar. ¿Por qué? Es que mataron a fulano de tal y a mí también me pueden venir. ¿Por qué? Porque esas pláticas se dan dentro de la familia y son Claro, cosas como los noticieros que usted ve e incluso los mismos periódicos ponen aquellas claro, grandes de todos pancartas lados. en las calles con aquel fulano de la moto con herido y que no sé qué cuánto y que mataron así en grandotes, sicarios, aquella cosa. El niño lee ustedes. Sí, El niño sí, de 6, 7 años ya sabe leer. Entonces, ¿por qué si va a una escuela porque le ayudan más a poderse desarrollar? El niño ya lee. Y si tiene claro. 10 años y está en una escuela pública, ya lo lee. Y si tiene un trastorno de ese tipo, él no sabe. O sea, no sé si me Se doy a vuelve entender. detonante, claro, se vuelve un detonante para este tipo pues, de situaciones complicadas en pues, las enfermedades. Porque es que incluso, doctor, hablando ya de la parte, o sea, de todo el ambiente en el que estamos, en el área de la educación, hay algo que es bastante complicado en cuanto a las iPads, los teléfonos y todo esto, que sucede que cuando a los niños se les da desde chiquiticos las tabletas y todo esto, recordemos que un teléfono, una tableta, tienen lo que nosotros le conocemos como estímulo rápido. ¿Por qué? Porque tiene sonido, tiene colores, se mueve, el pichinguito corre y todo eso. Entonces, cuando llevamos a los niños a la disciplina tradicional, que es el profesor, la pizarra, y está escribiendo con el lápiz, y usted escribe en el cuaderno. El niño dice, o sea, mi teléfono, colores, música, movimiento, fuego y todo, y decir, voy al cuaderno. O sea, ese intercambio entre tableta, cuaderno, se vuelve muy difícil. Y en cuanto a niños con déficit de atención, se vuelve el triple, se vuelve, o sea, 4 veces peor, porque si ya de por sí, en un niño normal, que está expuesto, o sea, sin ninguna predisposición a nada, está expuesto ante las tabletas y todo esto, cuesta hacerle este cambio de tableta a cuaderno. Imagínese un niño que pues tiene sus habilidades, sus funciones ejecutivas, pues lastimadas, por así decirlo, no están desarrolladas en su totalidad, querer venir y darle una tableta, o sea, se vuelve muy, 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 muy difícil poder ayudarles educativamente hablando. Porque, o sea, obviamente, si a usted le dan algo en blanco y negro o algo color, se quiere color, porque es más atractivo, porque esos neurotransmisores de los que hablamos, la dopamina y pues esas cosas que ya no podemos entrar en mucho detalle porque pues eso ya son cosas técnicas. Pero y otra cosa también, doctor, es el hecho de que no, porque eso es algo que suele pasar, o por lo menos a mí me suele pasar en consulta. Muchos padres llegan pensando que porque el niño tiene 2 años y porque es inquieto y porque es esto, todo es déficit de atención. O sea, también esa es otra cosa que pasa mucho, que para ellos todo es déficit de atención. El niño tiene 2 años, déficit de atención. Tiene 1 año, déficit de atención. Bien. Tiene mala conducta, déficit de atención. Y en realidad no es así. Se quiere normalizar. Y mire que usted pasa de tener pacientes que de repente no sienten, o sea, que no, ellos consideran que sus hijos no tienen nada, a pasar a tener pacientes que es que tiene esto y tiene esto y tiene esto. Y por lo menos en nuestro caso como psicólogos, como profesionales, entendemos que decirle a un familiar, decirle a un padre, a una madre, su hijo tiene autismo, su hijo tiene déficit de atención, su hijo tiene dislexia, condiciona mucho pues el crecimiento de esta familia, el crecimiento de estos niños, porque obviamente sucede algo, necesita un tratamiento. Y muchas veces los padres, al querer justificar de repente que no saben poner límites, que no saben cómo controlar a sus hijos, que no pueden poner disciplina en casa, quieren que les diga, ah, sí tiene déficit de atención, su hijo está mal y usted no. Y muchas veces pasa eso de que llegan y yo veo, o sea, nosotros los llamamos los hitos del desarrollo, que hay cosas esperadas para ciertas edades. Entonces me suele pasar mucho que, y es más, se le atribuye a los 2 añitos los terribles dos. Y muchos padres llegan a esa edad entre 2 y 3 años, y es que mi hijo tiene déficit de atención y que no sé. Y yo digo, cuando empiezo a revisar, y yo digo, pero es que es un niño. Y volvemos a lo que usted decía, que ahorita en la actualidad se quiere que los niños se sienten, agarran la tableta y se quieren allí. Pero es que si tenemos esa expectativa de que un niño se va a sentar allí como una plantita y solo vamos a echarle agua para que crezca, estamos mal, son niños. Entonces también es importante tener ese ojo clínico para poder decir no. O sea, el niño simplemente, o sea, a veces hay que regañar a los papás. Doctor, ya me ha tocado tener que regañar a papás y tener que decirle como no, no es. Hablando usted de los trastornos del aprendizaje, que eso es algo que yo lo trabajo mucho, me suele dar
o sea, se siente feo cuando yo tengo que decirle a un papá, no tiene dislexia el niño, tiene un retraso lector. Y los padres, no, pero es que todo el mundo me dice que no sé qué, que no sé cuánto, que le dijeron y yo digo, pero es que hay que saber evaluar bien también. Porque el hecho que nosotros, porque hay gente que desde que los niños tienen 4 o 5 años, tiene dislexia, tiene esto, tiene aquello. Y de repente son niños que están bien para los hitos del desarrollo. Porque en particular en los trastornos pues, del aprendizaje, cuando se tiene dislexia, podemos decir con propiedad que se tiene dislexia aproximadamente entre 7 y medio, 8 años. Hay niños que por desarrollo, porque tienen un poquito más de dificultad, les cuesta empezar a leer hasta los 8 añitos, pero lo hacen. Y cuando llegamos a una edad superior, o sea, para poder diagnosticar incluso una dislexia, yo tengo que estar 6 meses practicando con él, reforzando la lectura. Pues si yo veo que estos niños en este periodo de tiempo aprendieron, no es dislexia, es un retraso lector. Y muchas veces queremos poner esas etiquetas a todo, sí tiene esto, tiene aquello, necesitamos ir como etiquetando. Pero el problema es que a largo plazo, tener una etiqueta de un trastorno, o sea, tiene muchas repercusiones. O sea, ya se ve el niño, como se decía, el bullying, tiene esto, la familia ya lo puede ver diferente. Entonces también cuidar mucho eso. No todo es déficit de atención, no todo es dislexia, no todo tiene por qué tener una etiqueta o tener un nombre. Hay casos que sí lo tienen, yo creo que usted y yo en eso estamos muy de acuerdo, y que de una forma sana, después de un análisis y todo, los profesionales podemos decir, sí, esto tiene, y el tratamiento que le vamos a dar. Pero también como maestros, como padres de familia, como psicólogos, como personas pensantes, si tenemos una sospecha, por favor, tenemos que acudir a los expertos. No solo porque Juanito, el tío y el abuelito dijo y que tiende, o sea, no, porque no sabemos a largo plazo el impacto que puede tener eso en nuestros niños. Entonces, si ustedes están viendo esto y tienen alguna sospecha o miran algún síntoma, piensan, podía, acudan con un especialista, acudan con un psicólogo, acudan con un médico, acudan, o sea, con alguien que, incluso en el área educativa hay personas que se dedican a la psicopedagogía, lo que son las personas que trabajan también con educación especial, también ellos están preparados pues para poder ayudarles a poder diagnosticar esto y a poder diferenciar, porque se pueden hacer muchas cosas para poder ayudar a los niños sin necesidad de tener que decir, ay, sí tiene esto, ay, sí tiene aquello, porque sí, a largo plazo se queda eso de yo tengo esto, yo tengo esto, y muchas veces, doctor, a largo plazo eso se vuelve un condicionamiento. Ah, que si yo soy así, porque yo tengo esto. Ah, sí, es que yo soy así, porque yo tengo aquello. Entonces, tratando de verlo desde un tratamiento integral, tratamos o sea, en la medida de lo que se puede, no utilizar el diagnóstico. O sea, a pesar de que de repente yo le puedo decir al papá y a la mamá, miren, esto es lo que está pasando, tarará, chalala, chalala, chalala. Pero al momento de tratar al niño, yo soy de las que yo prefiero, no, simplemente vamos a trabajar, vamos a hacer y todo para poder asegurar que él se sienta bien. Y lo que yo les hago entender es que simplemente hay cosas que tenemos que trabajar porque hay que mejorar para no tener este impacto en ellos tan fuerte. Y es, Sí, dígame. y es bien importante y a veces también de agradecer por ejemplo, a aquellas personas que le dicen a la mamá, fíjese que ese niño tiene algún problema, porque a veces por lo mismo, la misma negación de que se hace su papá o la mamá de que su hijo es totalmente sano, no lo ven, aunque lo ven, no lo quieren ver ni tampoco quieren llevarlo por ese problema del médico o el especialista para tal. Entonces, pero hay personas, mire, llévelo, es necesario, tiene tal cosa, no se lo deje pasar. Entonces, como dice usted, no saben del todo, pero ya está dando una pauta de que el niño tiene algo. Entonces, es necesario hacerlo. Pero oye, si el niño solamente es un niño que es muy inquieto o un niño algo distraído, pero solamente es de volverlo a encauzar, pues hasta ahí quedamos, es normal. Pero es necesario que sí el papá, si usted mira algo diferente, papá, en su niño, tráigalo, o sea, o llévelo donde el psicólogo de una vez para que lo pueda evaluar. Nada pierde, nada pierde en llevarlo. Sí, efectivamente. Y el peor de que el niño crezca si tiene algo con ese asunto y usted no lo trate porque puede hacer también de que ese mismo asunto puede empeorar. Incluso
lo pueda llevar a peligrar no solamente la vida de ese niño, sino la vida de otro niño. Claro. Porque pueden tener, no agresivo, pero por las cosas que ellos hacen impulsivas, pueden lastimar a otro niño sin querer. O sea, no son niños agresivos, no lo son, solamente empujar a un niño. ¿Y qué tal que hay una olla caliente o hay una brasa caliente? Puede ser, se empuja, cayó el niño ahí, o hay algo, un hilo de alambres que cayó ahí, se dañó. No porque el niño tenga ese problema, sino por su tipo de actitudes que él hace. Entonces, no dejar al niño pues de esa forma. Y es bien importante de que lo haga. Sí, no, y es que como volvemos al hecho de que, o sea, son muchas cosas y entre no recibir ninguna ayuda a recibir ayuda de un único profesional, es preferible eso. O sea, si usted por cuestión económica, por cuestión de que, bueno, este mes no lo puedo llevar, pero el otro mes, por ejemplo, que el psiquiatra, que por ejemplo, que el doctor lo remita a un psicólogo. Si usted este mes puede llevarlo al médico y el otro mes lo puede llevar a una cita con el psicólogo, es preferible eso a que no lo lleve, a que no sea atendido, a que usted no pueda entender pues, la magnitud de lo que está sucediendo con su pequeño o con su pequeña. Entonces es importante, ya sea que, por ejemplo, vayan donde el doctor y en el caso de San Pedro Sula, que está el Hospital San Juan de Dios, aunque sea atención pública, pues que pueda llevarlo, que le pueda ayudar o ver de qué manera. Hay brigadas, hay muchas cosas, pero acérquese a su médico de confianza, acérquese a preguntar. Si por ejemplo, no conoce algún médico, tiene alguna duda, pregunte en el colegio, alguna maestra que se sepa que sabe, que le recomiende, que vaya, para que puedan sus pequeños pues, ser atendidos. Es muy importante. Y entre más pequeños estén y entre más pequeños podamos intervenir, mucho mejor va a ser el desarrollo de estos niños. Porque incluso como veníamos hablando con el doctor, de pequeños tiene ciertas características, de adolescentes tiene otras características y de adultos tiene más características. Entonces va avanzando y ya sabe que usted le ayude a tratarlo de pequeño o cuando usted de adolescente se vuelva rebelde y definitivamente no lo pueda controlar y tenga que llevarlo, o de adulto él culpando de que sus padres no le ayudaron, no le dieron la intervención, de adulto esta persona va a tener que buscar ayuda, porque esto no desaparece, y mucho menos si no se le da pues la atención correcta. Si llegamos a los casos en los que los niños crecen, tuvieron su tratamiento y los síntomas, como les decía antes, se vuelven, o sea, nadie los puede ver y se le olvidó que tenía eso, solo de repente ellos no pueden saber. Entonces, por eso es que es importante que desde que están así chiquiticos, pues, a lo más temprano que ustedes tengan la sospecha, puedan acudir a preguntar. Si no están seguros, pregunten, investiguen, no en Google porque de ahí les va a salir que tienen mezclado autismo, esto, aquello, sí, no, entonces, pero sí acérquense a preguntarle a personas de confianza. Eso es muy cierto. Entonces, solamente quiero yo volverles a repasar los síntomas que un niño con déficit de atención e hiperactividad puede llegar a tener. Acuérdense de esto, un niño que se distrae fácilmente, tiene dificultad para concentrarse, es un niño que habla sin parar, que tiene piernas inquietas o piernas locas, o que se sienta, que se para, se sienta, se para, platica mucho, tiene dificultad para concentrarse en alguna tarea que usted le dejó, le trae una cosa o usted le dice una cosa y le va a traer otra, se aburre rápidamente cuando está haciendo tareas, no pone atención en las clases, no le pone atención incluso a usted cuando lo está regañando, a veces se puede quedar solo viéndolo, no es que tenga una convulsión, sino que simplemente él está en su mundo, por decirlo así, aunque no es como el autismo. Entonces, un niño que puede estar, como le dije, tocando algo y usted le dice, deja ahí y lo vuelve a tocar, deja ahí y lo vuelve a tocar. Es un niño de que no tiene sosiego prácticamente, un niño muy impaciente, un niño que está empujando a algo, un niño de que está agarrando cosas. Entonces, son cositas que usted puede ir viendo y no me vaya a confundir la inquietud con la hiperactividad. Entonces, es muy importante eso, licenciada. Claro. Creo que ha sido muy importante esta charla, la verdad. Sí, fue muy divertido, doctor. Igual, Solo cuente, bueno, yo creo que solo por mi audiencia, los que nos vayan a ver, cuéntenos dónde atiende usted, para que ellos puedan, pues, saber dónde atiende usted y sus redes sociales, por favor, si nos la comparte, doctor, también. igual
usted también, para los que Ah, me sí. están viendo. Sí, primero usted. Sí. Primero Igual, usted. mi nombre es Ale Funes, médico pediatra, máster en pediatría, ubicado aquí en Lima, donde está el Banco Atlántida, y en el edificio Satuyé, sino enfrente de la Escuela Evans, en Lima Nueva. Tengo un horario de atención de 10 a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, todos los días, de lunes a viernes. Y igual, pues aquí se puede atender con todas sus extras. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Es por orden de llegada, no se hacen citas. Entonces, solamente es para esperarlos a ustedes cuando ustedes quieran. Igual Claro, ustedes. perfecto. Sí, doctor. Bueno, para empezar, mis redes pueden encontrar, bueno, en todas mis redes, en YouTube, Facebook, Instagram, por todos lados me pueden encontrar como Rincón Infantil de Sharon. Ese es mi eslogan, todo. Y también en lo que son mi Instagram y Facebook tienen los links directos para poder acceder a mi número por si tienen alguna consulta. Yo en este momento me encuentro atendiendo mitad online, mitad presencial. Entonces, dependiendo del tipo de casos, entonces si desean alguna consulta, lo podemos hablar, me pueden contactar por mi número, lo pueden buscar en mis perfiles para poder ayudarles. Y en mis redes sociales ya tengo como en YouTube tengo como 4 videos hablando acerca de déficit de atención, porque como pudieron ver son muchos temas los cuales hay que hablar, o sea, tiene muchas cosas. Entonces también en mi canal de YouTube pueden encontrar ya otros videos referentes a este tema y a otros. Así es de que, doctor, la verdad ha sido un placer poder compartir con usted. Me encantó esta charla, la verdad. Se lo agradezco, no sabe cómo. Fue súper. Y yo agradecerle pues a las personas que han estado viendo nuestro programa, que es muy importante: Yaneli Quintanilla, Sí. Henry Panaldo, Ana Ruth Rivera, Mari Mejía, Patricia Fábregas, Pati Ochoa. O sea, son varios, y la verdad muchas gracias por esas mensajes. Vilma Majano, también Elsie Enrique Cribas, Karina Canales, y esos mensajes y esos aportes que hicieron son muy importantes. La cosa es de que no dejen de ver estos programas. Y Claro. como yo les he dicho, yo tengo mi programa también en una página de la Lima Avanza que se llama Más Salud, que ahí pues son cosas médicas, de pediatría la mayoría, y que yo las explico. Eso yo lo doy en vivo de 7 a 8 de la noche los miércoles. Usted pues en sus páginas. Claro, sí. A veces yo pongo datos de salud en mi propia página también, que es Pediatra en la Lima. Así de Okay. facilito es Pediatra en la Lima, para que hay personas que se puedan educar de esa forma y hacerlo de una manera responsable, muy Claro, responsable, porque nosotros vamos a dar charlas de forma responsable, no vamos a claro. inventar, sino que vamos a educar. Claro, doctor. Sí, la verdad, como le digo, se lo agradezco mucho, y yo también voy a estar posteando en mis redes, sus redes, para que los que vean este en vivo, pues lo vayan a seguir, y para que puedan también, pues, sintonizar su programa, doctor. Así es de que creo que nos queda despedirnos. Como le A ver, repito, se lo agradezco mucho por la oportunidad de poder platicar. Yo sé que su tiempo es muy limitado, pasa muy ocupado, entonces sí, sí se lo gracias. agradezco. Gracias por su invitación, y gracias pues a esa audiencia que usted tiene y que yo tengo también, pues que estuvieron pendientes. Claro, bueno, doctor, bueno, no sé si quiere decir algo más antes de que terminemos este en vivo. No, estamos bien, y gracias por esa Bueno, invitación. Espero de que no se vaya a terminar el día de hoy esa invitación, sino que sigamos hablando de otra claro, charla. claro, sí, la verdad a mí me encantó, porque se siente también poder debatir desde la parte médica y desde la parte psicológica, educativa. O sea, pues, fue súper, la verdad. Y así como es este tema, hay muchos temas más de los cuales hay que hablar, hay que hacer hincapié. Entonces, cuando usted guste, usted solo me avisa y nos volvemos a agendar. Mucho gusto y gracias, licenciada. Bueno, Tengan buenas noches y buenas gracias. noches a los que nos vieron. Buenas noches, muchachos y chicos. Chao, muchas gracias.